Hola, ¿qué tal, damas y caballeros? Bienvenidos sean a su canal, La Sinfonía del Pensamiento. Su servidor y amigo Ishkander Kosonov Afkar les da la más cordial bienvenida. El día de hoy tengo el gusto y el agrado de presentar para todos y todas ustedes Soñar en la Antigüedad, los soñadores y su experiencia. Soñar en la Antigüedad, los soñadores y su experiencia, aparecido por primera vez en 2017, es una obra del Dr. Sergio Pérez Cortés, al cual le mando un caluroso y sincero abrazo a mi gran maestro, el Dr. Sergio Pérez Cortés. Pero antes de entrar de lleno en materia, antes de abrir el abanico de posibilidades, déjenme compartirles una pequeña remembranza de su palmarés. Sergio Pérez Cortés es profesor investigador del Departamento de Filosofía en la UAM Iztapalapa, Universidad Autónoma Metropolitana. Doctor en Lingüística por la Universidad de París X, Nanterre, y en Filosofía por la Universidad de París I, Sorbonne. Miembro del SNI, Sistema Nacional de Investigadores, nivel 3. Ha sido condecorado con la membresía vitalicia del Clare Hall College de la Universidad de Cambridge y con las palmas académicas en grado de caballero, otorgado por el gobierno francés. En su haber cuentan múltiples y diversas investigaciones sobre distintos tópicos. También encontramos en su haber distintos libros que han dejado ya una huella profunda y que han sido ya incluso conocidos de manera internacional. Por mencionar algunos: Karl Marx, Una invitación a su lectura, 2010. Itinerarios de la razón en la modernidad, 2012. La razón en la historia, 2013. El telos de la modernidad, 2014. Como pueden escuchar, damas y caballeros, se trata de un eminente investigador, un gran difusor también de la cultura, que aparte de la amenidad, la agudeza, la disciplina, posee también una extraña capacidad de hacer claras las cosas complejas. Por eso me parece que es, hoy en vida, uno de los hegelianos que más han ayudado a la comprensión de este filósofo. Uno de los hegelianos más emblemáticos de nuestro tiempo en este siglo XXI. Muy bien, pues damas y caballeros, vamos a comenzar entonces con Soñar en la Antigüedad, los soñadores y su experiencia. Para ello, veamos lo que dice la contraportada. En este libro se examina la experiencia de un grupo de soñadores de la antigüedad grecolatina y del primer cristianismo. Entre los soñadores paganos se encuentran los filósofos estoicos y epicúreos, además de Helio Arístides. Entre los soñadores cristianos están Perpetua, San Jerónimo y los anacoretas del desierto de Egipto. Por experiencia, entendemos la serie de preguntas que estos individuos dirigían a sus sueños. ¿Soy yo quien sueña? Y si soy yo, ¿quién me advierte, me amenaza o me amonesta a través de ellos? Por experiencia, entendemos también la serie de preguntas que el individuo se dirige a sí mismo para hacer intervenir esos sueños en su existencia. ¿Cómo debo comportarme ante mis sueños? ¿Cómo debo dirigirme a mí mismo? ¿Corregirme o justificarme para ser la clase de sujeto moral que debo ser? La nuestra es una contribución a la historia de las formas de subjetividad soñadora en Occidente. Bien, pues comencemos con la presentación que lleva por título Subjetividad y experiencia onírica. El soñador, dice Sergio Pérez Cortés, sabe que los sueños son suyos, puesto que es él quien sueña, pero al mismo tiempo no puede estar seguro de que son su obra, al menos no bajo el estado de conciencia ordinario. Los sueños parecen escindir al individuo en diversas instancias de sí. Los sueños parecen escindir al individuo en diversas instancias de sí.
Se pretende mostrar la distancia que separa aquellas preocupaciones, esas ansiedades, esos afanes de nosotros mismos. A diferencia del sujeto moderno quien, salvo sufrir problemas afectivos graves que lo remiten al diván, suele enviar los sueños al cajón de la indiferencia y el olvido. Los individuos de la antigüedad hicieron uso de sus sueños para diferentes propósitos: para conocerse, para guiar su conducta, para establecer una diferencia con sus semejantes, para exaltarse o individualizarse. Esa conciencia entonces se problematiza a sí misma. Hemos elegido las filosofías helenísticas porque son las que prestan mayor atención a la subjetividad soñadora y al carácter moral del durmiente. Ocasionalmente aparecerán mencionadas otras doctrinas filosóficas de la antigüedad, pero por su carácter ético, aquellas doctrinas centran su reflexión en la manera en la que el agente moral debe hacer frente a sus producciones oníricas. Ambas se proponen definir una actitud que permita al soñador vivir una vida libre y verdadera, una plena realización de sí. Nos dice ahora el doctor Sergio Pérez Cortés, hablando de los monjes del desierto. A partir del siglo IV después de Cristo, decidieron exiliarse al desierto para llevar la guerra moral hasta el último reducto del territorio diabólico y luchar ahí en nombre de la humanidad entera. Para estos, los sueños ocupan un lugar especial porque revelan, sin el obstáculo de la conciencia, el estado del alma que lucha por alcanzar una pureza perfecta que le permita volver al estado original de la creación. Repito este último pasaje: para estos, para los monjes del desierto, los sueños ocupan un lugar especial porque revelan, sin el obstáculo de la conciencia, el estado del alma que lucha por alcanzar una pureza perfecta que le permita volver al estado original de la creación. Se trata, por tanto, de dos operaciones. Primero, modelar la existencia. Y segundo, llevar a cabo una experiencia onírica que nos habla de la subjetividad en Occidente. Estos filósofos y sabios y anacoretas llaman virtud a la capacidad de mantener su cuerpo de elección, mantener su poder de elección en todas las circunstancias de la vida. Llaman virtud a la capacidad de mantener su poder de elección, su poder de elegir, de decidir en todas las circunstancias de la vida. Actuarán siempre sobre sí mismos para agradar mediante la humildad a Dios. Vale la pena también, dice el doctor Sergio Pérez Cortés, no perder de vista lo siguiente. La categoría de experiencia es fundamental porque con ella se indica que el encuentro del soñador con sus sueños y consigo mismo no sucede nunca de manera inmediata ni directa. Tal relación, individuo-sueño, solo es posible al interior de una forma de experiencia, esto es, por la mediación de un conjunto de prácticas, discursos, doctrinas que la posibilitan. La experiencia del soñador está hecha completamente con los procedimientos, discursos y prácticas en las que emerge. Fuera de este régimen, el sujeto no sabe, ni podría saber nada de sí mismo. Por otra parte, se hará uso también de la categoría de problematización. La problematización indica, pues, para nosotros, el modo en que los soñadores se encuentran a sí mismos en torno a ciertas inquietudes o ansiedades. Repito, la problematización indica, pues, para nosotros el modo en que los soñadores se encuentran a sí mismos en torno a ciertas inquietudes o ansiedades. Al problematizarse, el individuo pone en juego ciertas normas de relación de sí a sí y se pone a sí mismo en relación a esas normas.
La problematización es, pues, un dispositivo a través del cual el sujeto se interroga acerca de lo que es, lo que hace y el mundo en que vive. No hay experiencia como soñador, sino mediante una problematización del sueño y de sí, la cual produce efectos de realidad y con ello permite al sujeto formas de apropiación y transformación de sí. Además, cada problematización propone un régimen de verdad, es decir, una relación del sujeto y su sueño, en función de una serie de principios y valores respecto a los cuales valora, justifica o legitima su propia acción. Así, por ejemplo, Perpetua, la mujer santa, hace uso de sus visiones para justificar su identidad como creyente de Cristo, aún en la más grande de las adversidades. Los anacoretas, por ejemplo, descubren mediante sus sueños el interior de un alma que la conciencia cotidiana es incapaz de revelar, y San Jerónimo descubre que no tiene el afecto por las escrituras que su conciencia le dicta. La actividad de interrogación a la que se libra un soñador no consiste en señalar un referente en el mundo, sino en producir el referente, indicar al soñador colocándolo respecto a una línea de veracidad o falsedad, referida al fin que persigue como agente moral. Los sueños participan en el régimen de veredicción, decir la verdad, dentro del cual el sueño se coloca y es colocado como objeto de un saber posible. Son las formas de la experiencia y las problematizaciones, las formas de la experiencia y las problematizaciones, las que posibilitan al soñador para alcanzar una determinada forma sujeto. A esa forma en la cual el sujeto se hace a sí mismo, se construye a sí mismo y se considera como objeto de su acción, se le puede llamar autopoiesis, autoconstrucción y, si así se quiere, autofabricación. Nos dice también el doctor Sergio Pérez Cortés, la experiencia de sí es resultado de un proceso complejo en el que intervienen relaciones sociales, políticas, formas de sujeción, formas de saber, tácticas y procedimientos de autoexamen y muchas más. Repito, la experiencia de sí es resultado de un proceso complejo en el que intervienen relaciones sociales, políticas, formas de sujeción, formas de saber, tácticas y procedimientos de autoexamen y muchas más. Dispositivos de poder, también así llamados, porque el individuo tiene siempre frente a sí un régimen de obligaciones y coacciones que es específico a su tiempo y a su condición. En tanto que los dispositivos de veredicción, porque la identidad y la conducta, por ejemplo, de Perpetua, son verdaderas, o mejor es, la conducta de una verdadera cristiana en relación a los principios y dogmas que le fueron impuestos por la historia. Como el sujeto puede reconocerse y ser reconocido por la manera en que se vincula con normas susceptibles de guiar su existencia, nos damos cuenta que está en juego el uso de esos dispositivos de poder y de los dispositivos de veredicción. Para el sujeto, este proceso tiene dos aspectos. Se trata de una elección de vida y a la vez un discurso sistemático que se propone justificar esa forma de existencia. El propósito es ahora saber en qué medida el sujeto ha sido capaz de actualizar esos preceptos en sí mismo, es decir, los ha integrado en su fuero interno y los ha manifestado en su actitud exterior. La razón es que los sueños emergen en un momento en que la conciencia se encuentra relajada. No están en actividad los mecanismos de autoprotección y por lo tanto el sujeto,
corre el riesgo de encontrar una imagen inesperada de sí mismo. Esto también es bastante interesante. Las imágenes oníricas son la superficie de aparición de una verdad que no parece al alcance de la conciencia vigilante, de manera que los sueños pueden anunciar una verdad del alma del durmiente en estado natural, por así decirlo, sin la sanción de la conciencia. Los sueños son, pues, una prueba de veridicción, una prueba de la verdad, porque pueden descubrir que el individuo no es aún lo que pretende ser. Este es el papel que les otorgan los monjes, los monjes del desierto a los sueños, por ejemplo. En ese sentido, los sueños son entonces como índices o indicadores a partir de ciertos regímenes de poder y de veridicción que le son dados. El sujeto ejerce una acción sobre sí destinada a transformar la experiencia que tiene de sí mismo. La subjetividad es aquello que se construye y se altera en la relación que el individuo establece con su propia verdad asumida. No hay ninguna comprensión del sujeto independiente de la relación que establece con un determinado proceso de veridicción, esto es, con la relación de sumisión o rebeldía, con aquello que ha asumido como su verdad o a lo que se propone como verdadero. Hablando de los ejercicios espirituales, tan conocidos en el mundo occidental por el gran filósofo y especialista francés Pierre Hadot, el sujeto hace suya una concepción del mundo, una forma de experiencia que se pretende verdadera y le ofrece una manera de conducirse a sí mismo. Esa verdad fundamenta la racionalidad de la conducta y la racionalidad de la conducta justifica en retorno esas proposiciones verdaderas. Ante los sueños, el individuo de la antigüedad no permanecía inactivo, como víctima simplemente sufriente. Por el contrario, los tomaba como índices mediante los cuales buscaba convertirse en sujeto racional de la acción que aquellos exigían. Nuestros soñadores quieren hacer de sus sueños un principio regulador de su propia acción en el mundo y de su relación con otros soñadores. En el proceso de subjetivación del agente moral, además de principios y dogmas, existe un dominio que se refiere a los actos y a las conductas que él se autoimpone, a los procedimientos mediante los cuales se interiorizan y luego se actualizan esos preceptos. Esto lo ha llamado la conducción de sí. Esto es, la relación de sí a sí, por la cual crea en sí mismo una nueva disposición interior. ¿Qué les parece, damas y caballeros? Estamos leyendo este increíble libro, Soñar en la Antigüedad, los soñadores y su experiencia, del gran especialista y filósofo Dr. Sergio Pérez Cortés, que además de ser lingüista y conocedor de la época medieval en cuanto al conocimiento de los padres del desierto, los anacoretas, los santos y santas, así también como a todos aquellos encargados de escribir con el stylus, esto es, amanuenses, copistas y escribanos. Finalmente nos dice el doctor Sergio Cortés, antes de cerrar este video, todos estos procedimientos están destinados a provocar gradualmente un cambio en la disposición interior, en la percepción que el individuo tiene de sí mismo. Ocuparse de sí mismo es, pues, formarse a sí mismo, tomar su propia alma como objeto de conocimiento y como meta de su acción, con el objeto de alcanzar una profunda alteración de sí. ¿Qué les parece, damas y caballeros? Muchas gracias por favorecer con su presencia, con su escucha. Habremos de continuar y de volver una vez más a este libro,
Soñar en la antigüedad.